La idea nació específicamente de parte de los cuentos que la señora de Telvina narraba allá cuando la visitaba en su casa sobre cuentos de la selva. Y bueno, al final, después de hacer tanta producción audiovisual, me animé por hacer una tesis con respecto a la cultura que aprendí a amar. Jalil ya había hecho ya una previa investigación, o sea que era ya bastante en realidad. Había estado investigando creo más de un año, ¿no? Y aparte que todo partió de una tesis que él le estaba haciendo en ese momento. De ahí a la hora en que empezamos ya, que yo personalmente me empecé a topar ya con el tema de arte conceptual, yo vi que fuera del tema cinematográfico, fuera del tema narrativo, también necesitaba nutrirme en cuanto a cultura, ¿no? Entonces yo también por mi lado empecé a leer un poco, empecé a investigar también. Pude contactarme con mi profesora de tesis, mi asesora de tesis actual, Antonita Saldigui, que ella me ayudó a darle forma a la idea que tenía. De hecho, ya había avanzado ya toda una estructura de tesis, pero le faltaba ese rigor teórico que toda tesis necesita, y ella me ayudó bastante. Me hizo rehacer la tesis unas 15 veces. Y luego de 2 años de pura teoría, el tercer año ya era poner en práctica el proyecto. Era hacer un video que luego tenía que ser validado por personas extranjeras. El punto de inflexión fue cuando ya planeamos ese viaje al norte a, a recorrer la ruta Mochica, donde fuimos a museos, hablamos con gente, con investigadores, con arqueólogos. Nos dimos cuenta de que una investigación pues, no solamente la debes hacer a través de lo que hay en internet, sino hay que darse tiempo también de visitar los lugares, hablar con gente, porque a veces lo que te cuentan es muy diferente a lo que encuentras en internet o lo que puedas leer en algún libro, ¿no? Y a veces resulta finalmente mucho más valioso, ¿no? Miren estos montículos. Acá, como decía, pudieron jugar niños, pero este lugar se presta bastante para hacer una escena de algo que difícilmente lo pude haber imaginado yo así de la nada, ¿no? Al tener fotografías de esto y estar aquí, ya podemos tener ideas para los guiones que hagamos, ¿entienden? Entonces eso es lo importante de ir a un lugar in situ y no simplemente verlo por internet. Mientras yo ya estaba haciendo mi tesis, yo me fui una vez a la casa de Jorge y lo visité. Le comenté sobre mi tesis y lo que pensaba hacer. En ese tiempo pensaba hacer un tráiler, porque sabía que él tenía la capacidad para llevar esto al otro nivel. Lo primero que me llamó la atención fue que tenía un objetivo claro, que era el de utilizar las culturas peruanas en un producto cinematográfico, ¿no? Él ya no lo analizó todo bacán y dijo, bueno, vamos a hacerlo juntos. Pero hay algunas cositas que tenemos que cambiar. ¿Qué pasa? Yo ya había hecho un guión de una película enterita, porque me gusta escribir y escribo bien rápido. Y Jorge al leer esa película entera dijo, ah, ya, bacán, si quieres que te apoye, vamos a hacer algo serio, me dice. Entonces se lo agarró y lo botó al tacho. Lo que vi es que faltaba bastante trabajo aún en cuanto a estructura narrativa, en cuanto a darle una estructura, digamos, meramente comercial. Yo tampoco no es que sea, digamos, experto en hacer guiones, pero al menos, o sea, tenía un orden en la mente para que resultara una estructura, digamos, comercial. Y entre los dos intentamos rehacer las cosas, pero ya con conceptos, con teorías, un poco más con base. Yo soy muy aventado y Jorge es la persona que se sienta y piensa las cosas, ¿no? Ese complemento funciona bastante bien. A medida que yo le iba asesorando, entre comillas, me iba metiendo yo mismo también un poco más en el proyecto y sin darme cuenta ya lo estaba escribiendo con él.
Primero, la idea original era un tráiler, pero hacer 4 minutos o 5 minutos de una producción tan ambiciosa como la que pensábamos era muy abusivo, no nos iba a alcanzar el dinero. De hecho, hemos gastado 15.000 soles solamente en un teaser, que es algo más reducido de solo 2 minutos. Tomamos la decisión de no irnos de frente con un tráiler o ya escribir de lleno la película, sino más bien hacer un producto más chiquito que podamos manejarlo, ¿no? Y así es como nació la idea de hacer primero el teaser. Para las fechas en las que me contactaron y que me uní al proyecto, coincidió con un viaje que yo iba a tener al norte. Y me di cuenta que había muy poco registro de la vida cotidiana, ¿no? Más que nada eran templos, recintos ceremoniales. A Oscar le dimos la información que ya habíamos recolectado. También le dimos las imágenes que nos había compartido Kishimoto, Jorge Kishimoto, nuestro asesor arqueológico, que sobre todo nos ayudó para ubicarnos de dónde podría funcionar la escena que queríamos retratar. La locación que se me propuso plasmar era la cocina de una familia noble. Encontramos que el mejor lugar que podíamos usar para plasmar todo eso era una cocina una cocina mochica, donde se veían las cocinas, donde se veían los ornamentos, las decoraciones en las paredes, o sea, digamos, era un lugar ideal para mostrar justamente esos elementos culturales. La primera imagen que nos mandó Oscar sobre el Photoshop que hizo de cómo podría haber sido la cocina mochica fue sorprendente. Con Jorge nos quedamos, ¿qué? Hay que seguir trabajando con él. Cuando nos mostró el arte conceptual, pucha, fue algo ideal, básicamente, ¿no? Incluso hizo una propuesta en cuanto a la iluminación y básicamente fue lo que nos ayudó también a definir un poco la fotografía también, ¿no? También recurrí a trabajos que habían sido realizados previamente, como documentales, películas, a literatura, iconografía mochica, qué vasijas se usaban, cómo era la forma en la que comían, de qué se alimentaban, para que se vea que hay una vida ahí, que hay personas que habitan, que han dejado por ahí un plato, que han dejado los alimentos, una especie de alacena reinterpretada para que se vea del estilo mochica. Cómo preparaban los alimentos, ¿no? El fogón, cómo los consumían. No usaban mesas, sino era en el piso y usaban unos telares. La idea era crear una atmósfera coherente con la idea y que apoye al guión y a la historia que se quería contar. El ambiente es pequeño, pero tratamos de que se vea más amplio, sugiriendo espacios que colindaban, como por ejemplo la ventana, que se ve que hay como que un exterior, la puerta, que la idea era como que pareciera que diera a un patio. Es por eso que el patrón de diseños de la pared continúa, ¿no? Se pierde en el espacio. Conjuntamente con Rus, que es el escenógrafo, vimos la manera de cómo plasmarlo de una manera en la que no implique demasiado gasto y ahorrar costos. Siempre ha sido como una de nuestras premisas, conseguir una calidad óptima sin tener que gastar demasiado. Y ahí, bueno, explotamos nuestra creatividad, la capacidad de solucionar problemas de una manera distinta. ¿Qué tal? Ya mira, Papu, hemos tratado de recrear el espacio, no sé, como... Ay, el chivo está sentado ahí. Y estos jarrones, estos también son jarrones. El lienzo no tuvo que ocupar mucho volumen, ¿no? Al construir una estructura, ocupa volumen y cuando te hace espacio va a correr y el espacio se va a cortar. Claro, y eso va a ir más pegado a la pared, no va a tener tanto volumen en el espacio. Sí, me gusta que incluso esté así, un poco más acá.
Tiene más espacio de chido. Sí, mucho más espacio de chido. Y más tiro de cámara. Aunque está un poco demasiado. Claro, va a haber más fondo, ¿no? Más fondo, más tiro. Puedes jugar con lo de desenfoque. Sí se puede pasar eso. De ahí creo que está bien. El piso va a ser hasta la entradita de tu cocina, hasta acá nomás. Más acá ya no. Oscar, una consultita, Oscar. Las losetas del piso es 40 por 30 más o menos. Oye, Javier, aprovechamos a comprar esas cintas, pues, de cerrado. Ah, ya, para marcar el piso. Ya, pe. Eso acá, sume. Hay que meter puntos ahí. No. Coméntate este. Lo que estamos haciendo en este momento es dejarle un poco de brillo, sacarle un poco de más luz, agregándole cera. Prácticamente es un maquillaje que se le hace encima, ¿no? Todo para que la producción sea chévere, porque vayamos todos a Hollywood. Buenas, de hecho, Claro. de hechazo, el Oscar. El Oscar, 3 claro. Oscars. ¿Y cómo has logrado el acabado así medio envejecido? Es el secreto de la abuelita. Es una técnica muy fácil, se llama betún de Judea. ¿Te lo traes de Judea? No, lo traemos acá nomás de la ferretería de frente. Y acá presentó a Megalodón. Vamos a limpiarle los dientes. Y este es pintado, recién pintado. Este es pintado. Con derecho. Y este es con textura. Clic derecho a envejecer. Clic derecho envejecer. Hubo un proceso de experimentación. Por ejemplo, para hacer el horno, nos dimos cuenta que estos hornos se hacían con una mezcla de barro, clara de huevo y un poco de tierra arcillosa para poder lograr una consistencia y un acabado como el que se quería. Y recurrimos al método tradicional, que fue asesorado por la señora Etelvina. Nos dio algunos tips de cómo hacerlo. De hecho, estuvimos cirniendo tierra con Jalil y Jorge como para hacer una masa que cubra tanto el horno, el fogón, parte de la escenografía. Hay tanta información, tanta iconografía que a veces uno se tienta y quiere poner todo lo que encuentra y saturar el espacio, pero la idea era como que rescatar lo que iba a ayudar a contar la historia que se quería, ¿no? Un personaje muy importante fue la creación del Chuyachaki, que es un Chuyachaki selvático. No nos pareció mal incluir un elemento selvático a una producción mochica, porque iba a ser el personaje disonante y iba a haber una bonita mezcla. Quedamos con Jorge en que tenía que ser un Chuyachaki chipivo. Para esto empezamos a investigar un poco sobre la cultura chipiva y encontramos, tanto buscar en internet, a una persona que justamente se dedicaba, entre otras cosas, a dibujar mucho sobre la cultura mochica.
respecto al Inchi Oigo le dimos toda la información que teníamos y él también tenía su base, obviamente. Eso es lo bonito de trabajar con personas que ya tienen base sobre lo que tú estás haciendo. La verdad fue muy bueno, quedó bastante bien. Y a partir de eso era conseguir todos los elementos necesarios para llevar a la realidad ese personaje, ¿no? Lo más aproximado posible. Hicimos una convocatoria por internet, se apuntaron algunos, mandaron incluso algunas pruebas, fotos. Estuvimos trabajando las etapas previas ya a la grabación con Salo, que estaba saliendo bien, solo que por temas de tiempos de él no pudimos seguir trabajando con él, ¿no? Pero de ahí, que tenía una hermana que actuaba, entonces nos las presentó, nos gustó cómo se desenvolvía, finalmente ella quedó como la niña, ¿no? Para la niña no hicimos en realidad mucho casting, fue, digamos, llegó Salo, lo presentó a su hermana y dijimos, ella es. La forma de su rostro, es como que el papel le queda exacto, ¿no? Y vamos a tocar la puerta, obviamente. ¿Está abierta? Sígame, sígame. Hola, Cris. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ya, aquí es donde va a comenzar toda la magia. Cris, Adri, tenemos algo para ti. No sé si te gusta. Sí. Mira. La niña antes era niño, en un primer momento. Y Jorge no tuvo ningún problema en hacer el arte conceptual, de hecho él sabe dibujar bastante bien. Ya teníamos ya que empezar a grabar, entonces el tiempo ya apremiaba, entonces Jalil, que también él también ha sido actor, ha actuado muchas veces, él también había estado trabajando un poco el personaje. Abre la olla, pues, ¿no? Y se ve con el pie acá. Yo soy el Inchi Oigo. Repítelo fuerte porque no te oigo. Me gusta la buena vida, sin preocupaciones. Mi trabajo es la sana diversión, tocando el tambor. A los chuechaques de la selva no nos gusta aferrarnos a las cosas. Es simplemente que nos gusta hacer lo que queramos, cuando queramos. Pero tú, niña, tienes suerte de que se me haya pasado las ganas, si no, no estarías ni así de vivita para contarlo. Niña gruñona, gruño niña. Esa chapa te queda perfecta, gruño niña. ¿Ese no es Pacay? No. ¡Claro que no! ¿Y sabes por qué? Porque eres un humano y ustedes los humanos no pueden oír a las plantas. En cambio yo sí, porque soy un Inchi Oigo. Y lo había trabajado tanto que ya lo tenía en sí, ya era él. Él cuando me mostraba su actuación dije, esto está bien, o sea, es más, hasta tú podrías hacerlo, ¿no? Hablando, conversando, digamos de que, pucha,
tú ya tienes el personaje, necesitamos ya grabar, lo estás haciendo bien, solamente hay que ajustar algunas cositas, pasaron unas semanas en que practicamos un poco con él y logró hacer el personaje, ¿no? Hugo. 3, 2, 1, wow. Al final del teaser, este personaje Linchoyo se convierte en un niño. Oh, Dios mío. Todavía se ve el humo. Es la niña. Humo. Humo. Lucas. Jalí también nos decía, oye, yo tengo un sobrino que actúa, también ha hecho comerciales. Este sobrino, Flavio, le hicimos también un casting. Estuvimos practicando un par de semanas con él y pudo lograr el papel en bastante corto tiempo, ¿no? Lucas, Jane. Lucas, Jane. Lucas, Jane. Lucas, Jane. Y con él ya estábamos básicamente, ¿no? Así que empezamos un par de ensayos más, ensayos generales, y finalmente quedaron ellos y al final estuvimos contentos porque el día de la grabación casi no tuvimos que repetir mucho las tomas. O sea, en realidad ambos lo hicieron muy rápido y encajaron correctamente con los personajes, incluido Jalil también, y al final todo salió bien. Las premisas para que se escuche la banda sonora era que sea cinematográfica, pero a la vez sea totalmente realizada con instrumentos mochica. Y por ahí con algún inserto de un instrumento serrano como la zampoña. Que obviamente se sabe que hubo mucho comercio en el pasado y sí se pudo haber utilizado zampoña en territorio mochica. No queríamos usar instrumentaciones que lleven violines o sintetizadores, sino utilizar los elementos autóctonos. Por ejemplo, en vez de usar unos violines, nosotros usamos instrumentos de viento, ¿no? Luego de haber investigado un poco sobre los instrumentos que se usaban antaño en ese territorio, fuimos a buscar los instrumentos. Conocimos a muchas personas, por ejemplo Edmundo Supayruna, que es una persona muy hábil, tiene un grupo con el que hace música peruana, y tiene mucho expertise para tocar instrumentos como el hueso de pelícano, que es realmente muy difícil, hasta ahora no puedo hacerlo yo.
la suerte de encontrar a Ronald, que ya había hecho bastantes trabajos anteriormente de ambientación de museos. Y entonces con él encontramos un complemento ideal, porque nosotros queríamos música autóctona, que él ya había trabajado, ya había estado trabajando ese tipo de música, y queríamos acoplarlo a algo, un producto cinematográfico que muchas veces tiene que ver con ambientación también. Lo que se escuchaba también tenía que ir conforme a la historia, ¿no? Conforme a los eventos, a la entrada del Inchi Oigo, al momento en que el Inchi Oigo prendía el fuego, al momento en que entraba la niña, digamos, se trató de que cada instrumento corresponda a los eventos, ¿no? Queríamos que la gente sintiera eso también, ¿no? Esa emoción conforme iba avanzando el teaser. Más fuerte. Locas. Llegué al proyecto porque ya había trabajado con Jalí en algunas producciones. Jalí me contacta conmigo y me comenta que tiene una historia y quería realizarla. Gracias a Oscar pudimos decidir bien más o menos cómo iba a ser la fotografía, ¿no? Porque si es bien cierto se iba a grabar representando la época antigua de la cultura moche, tratando de hacerlo lo más real posible. Pero una vez que teníamos el arte conceptual, gracias a Oscar, nuestro director de arte, pude visualizar mejor el espacio que teníamos para trabajar. Queríamos que se note la entrada de la luz de la luna al recinto y que no se pierdan todos esos detalles que hemos utilizado en la escenografía. El gran reto era mostrar una iluminación claroscura sin perder los detalles de la escenografía que nos costó tanto. No fue fácil porque los espacios eran bien reducidos, no tenías mucho tiro de cámara, tratar de que no se crucen, utilizar luces fuertes porque queríamos lograr una iluminación de luna llena, inundara la habitación y que resaltara con los colores rojos, que es del fuego, ¿no? Que es casi lo que se usaba en esa época, no habían más luces, pues no habían focos. Y manteniendo el claroscuro, que era lo que queríamos mantener, pero a la vez que se vea. Es un poco extraño de explicarlo, pero le presenté a Jalil algunas propuestas de claroscuro que le gustaron. Él también me propuso otras que también estaban buenas. Llegamos a una mezcla de eso. Una vez que tenemos ya el look de la película, más o menos cómo se va a aparecer, cómo va a verse, cómo va a lucir, procedemos al plano de planta. Y bueno, los esquemas de Johari fueron muy clásicos. Él no usa computadora, no usa nada. Es muy romántico al momento de hacer sus esquemas. Los escribe con papel, ¿no? y lápiz y reglas. Y los guarda en un file, ¿no? Y trae como si fuera un viejito, los trae a cada nueva reunión. Llamamos a un grupo de practicantes de la vida real que nos apoyó bastante. Fue de hecho el brazo derecho para que Johari pueda realizar sus pruebas de iluminación. Para hacer la fogata también medio fue complicado porque tuvimos que al foco de 150 watts meterle un dimmer para poder hacer el efecto o recrear por lo menos esa sensación de que se apaga y se prende el fuego, ¿no? Gracias también a los villarrealinos pudimos ayudar porque nos faltaban manos, en verdad. O sea, habían luces afuera, luces adentro, humo. Imagínate, es varias cosas a la vez. Movimientos de cámara, no había mucho tiro de cámara. Pucha, fue un poquito complicado, pero realizable.
Si tú ves la película, dices, maña, pucha, tiene un espaciazo, no, todo eso fue en 10 por 6 metros, o sea, realmente bien pequeño, ¿no? Y eso fue una parte que me gustó también porque tenías que ver el lado creativo, cómo sacarle precio a eso, pues, ¿no? Jorge es postproductor de efectos visuales y a pesar de eso decidimos no usar muchos efectos visuales, aparentemente en la producción, porque queríamos que la persona le guste más no por el sensacionalismo, sino por el sentimiento que podría producir el teaser. Yo siempre parto de una premisa a la hora de hacer efectos visuales que es los efectos visuales no se tienen que notar que están ahí. El único efecto que se borró fue la fogata, pero para integrar realmente esa fogata tuvimos que poner puntos de tracking. También hubo un reemplazo en la ventana para poner un fondo de luna, que se viera como un espacio abierto. Obviamente hubo un proceso de composición de los efectos que estamos usando con empate con la imagen real, ¿no? Para que se viera totalmente integrado. Se borra también los puntos de tracking, ¿no? Ese proceso en realidad duró unos 4 días, más o menos 4 o 5 días de trabajo. Y bueno, no fue muy complicado en realidad, pero sí digamos, hubo bastante cuidado en que no se notara que ha habido un proceso posterior, ¿no? Que todo se note como si hubiese estado realmente filmado en la escena, ¿no? Ese mismo día. A pesar de que todo ha sido fantástico, se tiene que ver realmente natural, ¿no? Cuando llegamos al finalizar la preproducción, nos dimos cuenta de algo, de la cruda realidad. No había plata. Necesitábamos unos 1.200 soles para poder grabar. Faltando poco, unas 3 semanas, realicé un video explicando toda la filosofía que hay detrás de esto, basada en el trabajo de investigación y en todas las vivencias que hemos tenido durante este año de preproducción. Y este video se empaquetó, se subió al Drive, se le puso algunas imágenes y esto mismo lo vendimos a 25 soles a todos nuestros contactos que con mucho gusto accedieron. Algunos nos compraron el video unas 3 veces, otros unas 5 veces, otros una sola vez, pero funcionó bastante bien. Mijn en zijn mijn is magic. Ik neem ayoich zijn tan min moneis. Chuya chaki. Monchin ormei. Tenemos tanta información que ya podemos hablar de una mitología peruana, una mitología andina. Pero todo esto sustentado con un buen guión y una preparación seria, una investigación. Eso es algo que digamos todos los cineastas tienen que tener en mente, ¿no? Que si tú vas a hablar de algo, tiene que ser algo que conozcas, algo que te apasione también, pero que sobre todo le metas bastante investigación, porque eso se nota al final.
Nuestra cultura es una de las mejores culturas que hay.